Bueno, como les decía, un gusto poder charlar también en en este evento que tiene que ver no solamente con un programa de televisión, sino que estamos, yo creo que haciendo historia, porque todas estas grabaciones que se quedan en la nube, uno lo va a poder ir chequeando en el futuro, si es que Paraguay consigue tener relaciones con China. Y por eso quiero hablar de la parte de la economía, de la investigación con el querido Fernando Masi, que es economista, tiene una maestría en economía y en política internacional, entre otras cosas, un gran currículum. Fernando, ¿cómo estás, querido? Muy bien, Leo. Muy bien, contento de estar aquí intercambiando ideas contigo. Fernando, una cosa que quiero empezar aclarando es que hace poco tiempo, desde la aduana, creo, se dijo que Paraguay perdería dinero si tiene relaciones con China. Y a mí me llamó la atención eso, ¿verdad? Porque yo, ¿por qué vamos a perder dinero si se supone que tenemos mucho más para ganar? Quería preguntarte eso para empezar. Sí, yo creo que ese es un estudio que no se ha, es decir, ha salido como unas declaraciones del director de aduanas, pero supuestamente es en base a un estudio que ha hecho, pero que no se ha publicado en ningún lado. Y cuando se le ha requerido por diferentes fuentes, tampoco se ha presentado ningún estudio al respecto. Por lo tanto, cualquier tipo de aseveración con números tiene que estar respaldado por evidencia. Entonces, yo creo que ahí hay un primer problema. El segundo problema es de que según lo que nosotros vimos en esa noticia, lo que decía el director de aduanas es que si es que nosotros hacemos un acuerdo de libre comercio con China, pasaría eso, ¿verdad? Pero Ujú, nadie está hablando acá de un acuerdo de libre comercio con China, porque en primer lugar, un acuerdo de libre comercio se tiene que hacer con el Mercosur y no en forma bilateral, digamos. El Paraguay plantear ese tipo de cosas. La posición oficial del Paraguay siempre ha sido, no importa qué gobierno, siempre ha sido negociar en bloque con la China, con cualquier país. En este caso sería la China. Pero acá no se trata de hacer un acuerdo de libre comercio con China, se trata de tener relaciones diplomáticas con China de manera que ellos nos abran su mercado de exportación con las tarifas y con los aranceles que existen actualmente y que tiene China también con cualquier país del Mercosur o con cualquier país que ha abierto relaciones diplomáticas y comerciales con China. Es una cosa totalmente diferente, ujú. ¿verdad? Porque si uno abre un acuerdo de libre comercio con China o con cualquier país, significa de que los aranceles de importación de ese país con respecto, por ejemplo, al Mercosur o a los países del Mercosur van a ir bajando en un cronograma hasta llegar a cero. Y lo mismo pasa con Paraguay. Tiene que ir bajando los aranceles hasta llegar a cero en un acuerdo de libre comercio. Entonces ahí es en donde se puede calcular, ¿verdad? En donde se puede calcular hasta cuánto nosotros podemos, por ejemplo, podemos perder en recaudaciones. El Paraguay, como parte del Mercosur, tiene ya varios acuerdos de libre comercio con todos los países de América del Sur, tiene acuerdos de libre comercio con Israel y Egipto, tiene acuerdos preferenciales con Sudáfrica y con la India, y ahora está negociando, o sea, estamos en un proceso de acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. ¿Eso qué significa? Y además tenemos un libre comercio entre nosotros, los miembros del Mercosur. ¿Eso qué significa? Que nosotros ya desde que se firmó el acuerdo con el Mercosur, nosotros hemos reducido nuestras recaudaciones por aduana por el hecho de que hemos firmado acuerdos de libre comercio que significa desgravación continua, y en el caso del Mercosur tenemos cero, ¿verdad? Arancel cero. No recaudamos ningún tipo de arancel en el comercio intra-Mercosur y también con los países que yo te mencioné. Y por lo tanto, esa es una cuestión natural, digamos, ¿verdad? Que se tiene que reducir las recaudaciones por aranceles cuando uno firma un acuerdo de libre comercio. Pero en el caso de China, el punto no es un acuerdo de libre comercio, el punto es abrir el mercado de China porque resulta paradójico que China es el socio más importante de Paraguay en términos de importación. El Sí. primer país con el cual nosotros importamos es China, ¿verdad? Y nosotros no ponemos ningún commodity, ningún producto paraguayo en China.
porque no tenemos relaciones O sea diplomáticas. que Entonces, la balanza hay una diferencia brutal entonces. es brutal. Y además, en un comienzo, cuando empezamos a importar productos de China continental, eh, estos eran productos de consumo final, o sea, productos terminados que se vendían principalmente en frontera. Ya todo lo conocemos, la cuestión electrónica, incluso cuestiones de ropa deportiva, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hoy en día, la mayor parte de los productos que nosotros importamos de China ya no son más de ese tipo. Son insumos y bienes de capital o maquinarias para la producción. O Ujú. sea que China se ha vuelto un socio muy importante para la producción agrícola e industrial del Paraguay. Justamente el presidente de la Rural, Pedro Valle, había dicho públicamente que ellos quieren las relaciones con China, digamos. Lógicamente se les abre un mercado, ¿verdad? Sí, O sea que es una claro. posición de gremios también, ¿no? Estamos hablando de parte comercial, digamos, no política, pero ellos saben la importancia que tiene esta posible relación futura. Por supuesto, ya hace un tiempo, claro, que los productores primarios y los que están, digamos, en los agronegocios en Paraguay se están manifestando a favor de las relaciones de las relaciones diplomáticas con China por el mercado que eso significa. Vos fíjate que, por ejemplo, Taiwán hoy nos ofrece, desde hace como 7 años más o menos, nos ofrece preferencias comerciales para entrar en su mercado de commodities, ya sea de la carne de vacuna, carne de cerdo, soja y otros commodities que es donde nosotros tenemos más ventajas comparativas. Pero fíjate que hasta que el gobierno paraguayo en el año, no sé, 2014, 2015, no empujó a Taiwán a darnos esa preferencia, si uno mira los Sí. números del comercio exterior con Taiwán, en términos de exportaciones era prácticamente cero. Casi nosotros no exportamos casi absolutamente nada a Taiwán. Eh, y sí, digamos, hubo esa presión un poco para que Taiwán no digamos, Taiwán no solamente sea un donante anual de unos cuantos millones de dólares que los gobiernos pudieran utilizar para diferentes propósitos, sino que tener una relación más que tenga mayor impacto en la economía paraguaya, no solamente en términos de comercio, sino que también en términos de inversión. Si uno mira los números de la inversión taiwanesa en Paraguay, no hay prácticamente nada, ¿verdad? Acá los principales inversores extranjeros en términos de stock acumulado son Estados Unidos, Brasil eh, y luego otros países de la región y europeos, pero Taiwán prácticamente no figura entre los inversores extranjeros en el Paraguay. Por lo tanto, eh, realmente en términos de comercio e inversión, nosotros por más de 60 años no hemos tenido algo fluido con Taiwán. De Taiwán solamente recibimos las donaciones anuales. Y Y con, bueno, y el mercado taiwanés bueno, es un mercado importante, pero es un mercado de pocos millones de habitantes comparado con el mercado de la China continental, ¿verdad? Ujú. Sí, te iba a preguntar justamente de todos estos años. Yo sé que no es fácil tener cálculos, digamos, pero ¿se han aproximado algún cálculo de cuánto se pierde por no tener relaciones con China continental? ¿Se puede hacer algún tipo de cálculo o es difícil? Sí, se puede hacer. En realidad que hay que hacer, uno tiene que ser muy fino en cuanto a eso, ¿verdad? Eh, porque, digamos, sí, se tendría que ver porque se tendría que analizar primero todos los mercados principales, los cuales el Paraguay exporta sus commodities, ¿verdad? Eh, ver también si con el mercado chino se incrementa o no la producción de cierto tipo de commodities para hacer oferta exportable, ¿verdad? Es decir, qué margen tenemos acá de aumentar nuestra oferta exportable y en qué productos.
¿verdad? Porque uno cuando habla, por ejemplo, de la agricultura, estamos casi al límite, a pesar de que ahora hay más agricultura en el Chaco, ¿verdad? Pero ahí es lo que hay que calcular hasta dónde tenemos de tierra cultivable para aumentar nuestra oferta exportable. Por ejemplo, en términos de soja, de maíz, de arroz, que son los principales commodities. Y luego por el lado de la carne, sí, la carne vacuna es nuestro producto estrella, como siempre, pero estamos empezando a exportar, desde hace unos años estamos empezando a exportar la carne porcina y la carne aviar, ¿no? Y ahí yo creo que hay espacio para una oferta exportable importante, ¿verdad? Estoy hablando de los productos que tienen mayor ventaja comparativa y que rápidamente se puede aumentar la oferta exportable, ¿no? Entonces, todos esos cálculos Pero, hay que hacer, ¿no? pero dentro de estos commodities que decías vos, como no tenemos relación directa, entiendo que hay una especie de triangulación, digamos, ¿verdad? Entonces, hago una pregunta así, por lo que estás diciendo, nomás, bueno, no tenemos más espacio y también tenemos un tema ecológico acá, ¿verdad? Ambiental. Entonces, a la misma cantidad de espacio, se le puede vender de forma directa y no tener que triangular y ahí sí ingresaría más dinero. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en los últimos 10 años, por ejemplo, con la exportación de granos de soja del Paraguay? Ujú. Eh, Resulta que Argentina, por ejemplo, nosotros nos exportamos más de 100 millones de dólares al año y no exportábamos soja porque todos nosotros, es decir, los países del Mercosur, somos productores de soja, ¿verdad? Y por lo tanto siempre la soja va fuera del Mercosur, no dentro. A pesar de que Paraguay siempre ha tenido un porcentaje relativamente importante de granos de soja que vendía al Brasil, siempre, históricamente. Pero el caso de Argentina no pasó nunca eso. Pero en los últimos 10 años empezó a incrementarse la exportación de soja, de granos de soja paraguaya a la Argentina, por los precios más competitivos inclusive que nuestras propias agroindustrias aquí, ¿verdad? Que muchos son las mismas agroindustrias, o sea que muchas multinacionales son las mismas que tenemos acá, tenemos en la Argentina. Pero allá, por economías de escala y por otra serie de factores, el precio es más competitivo. Y porque además Argentina es el principal exportador de aceite de soja del mundo y sus principales mercados son la India y la China. Entonces, ese es un tipo de triangulación que es lo que nosotros estamos experimentando ya, pero no una triangulación en términos de granos de soja, sino que ya de granos de soja convertido en aceite, que ya es un aceite argentino, ¿verdad? Y que va a la China. O sea, la Argentina puede estar aumentando ¿cómo se llama? Su oferta exportable de aceite a la China por este fenómeno. O sea que Paraguay podría producir el aceite y venderlo de forma directa. Claro. Y ahí habría O un sea, incremento, una ganancia para nosotros también en términos impositivos, digamos, ¿verdad? en términos impositivos, y además porque si uno, acá las agroindustrias, o sea, la CAPRO, que es la que une a las agroindustrias, principalmente a las aceiteras y a las que hacen harina de soja, están quejando mucho últimamente porque están utilizando solamente el 40 o el 30% de su capacidad instalada, por el hecho de que estos granos de soja se están yendo a la Argentina a ser procesada, ¿no? En lugar de nosotros aumentar la oferta exportable en harina y en aceite, ¿verdad? Entonces, claro, ahí hay cuestiones de mercado también que hay que ver cómo solucionar. Ellos exigen una ley por la cual se les obliga mucho más a no exportar el grano, mejor dicho, el producto primario, sino que más bien con cierto tipo de procesamiento, ¿verdad? Lo cual es conveniente. Para Paraguay es conveniente, como vos decís, en términos de impuestos, en términos de aumentar la oferta exportable y de abrir nuevos mercados, ¿verdad? Se puede hablar hemos hablado también con Ricardo Canese de transferencia de tecnología, digamos, o sea, más allá de la carne y la soja y todos estos commodities, Paraguay podría también generar algún tipo de alianza, de transferencia tecnológica con China, digamos, si es que nosotros
nos planteamos una relación, bueno, queremos también ganar esto, no solamente que China lleve los commodities. Claro, eso sería más hacia la parte de procesamiento industrial no agrícola, Sí. digamos, en donde también China es muy competitiva. Vamos a suponer, por ejemplo, eh, este, vamos a tomar un ejemplo, un caso, la cuestión de las autopartes, ¿verdad? Todo lo que tiene que significa autopartes que nosotros eh, estamos incrementando nuestras exportaciones de autopartes al Brasil sobre todo, pero tenemos ya acuerdos tanto con el Brasil y Argentina para hacerlo. Eh, y entonces ahí, por ejemplo, la inversión china puede ser importante. Lo mismo que la inversión y la transferencia de tecnología, ¿verdad? O la inversión eh, en otros sectores que de la industria no agrícola, ¿verdad? En donde los chinos ya tienen un know-how que evidentemente por muchísimos años, por la inversión que hubo en China de las grandes multinacionales, ellos adquirieron esa tecnología, hicieron su tecnología propia y en la parte industrial es importante si hay ese tipo de inversiones cuando hay mercado también cercano, porque la inversión si no hay un mercado, Paraguay tiene 7 millones de habitantes, ¿verdad? Entonces, estamos hablando si se crean las cadenas productivas que se necesitan mucho en el Mercosur, sobre todo para los países pequeños. Entonces, China es un país importante para para esas cadenas productivas que se pueden crear a partir así como tenemos hoy autopartes, tenemos textiles, tenemos calzados en, en- en- en forma terminada o no terminada que estamos fundamentalmente enviando al mercado brasileño, ¿verdad? A través de lo que se llama la maquila, ¿no? Ujú. Pero eso puede ser a través de cualquier forma. Una vez que se crean las cadenas productivas, yo creo que es importante ahí la inversión extranjera y la inversión china en particular. También estábamos hablando de que China tiene, por ejemplo, una tecnología muy avanzada en temas de autos eléctricos, trenes eléctricos, buses, y Paraguay tiene la energía limpia, digamos. Somos un país chico, pero tenemos esa ventaja, digamos. Creo que eso también podría ser un punto importante, porque también China, y como otros países que por su producción contaminan mucho en el mundo, están buscando la manera de llegar a una emisión cero, están buscando, ¿no? El planeta no da para más, digamos. Entonces, tener energía limpia puede ser una ventaja para esta futura sociedad. El Paraguay tiene una ventaja que quisieran tener otros países del mundo, que es la energía limpia y que no la estamos nosotros aprovechando, ¿verdad? Nadie tiene la energía per cápita limpia que tiene el Paraguay. Y que todo el transporte, es decir, si pensamos en el Acuerdo de París, en las metas del 2030, 2050, si uno mira, por ejemplo, cuáles son en Europa, que digamos que es el continente que más, digamos, que más exigencia tiene y se exigen a ellos mismos cumplir con los acuerdos de París para el 2050. La mayor parte de los países europeos tienen como fuente energética no energía limpia, a excepción de los escandinavos, a excepción de los escandinavos que tienen mayor cantidad de energía limpia que de energía fósil como fuente energética. ¿Verdad? Entonces, para ellos es un desafío mayor. Vos fíjate en el Paraguay. En el Paraguay nosotros tenemos la energía limpia que puede convertir todo el transporte público en eléctrico, ¿verdad? Y dejar nosotros de que cuando nosotros miramos la matriz energética del Paraguay, ese 40% que significa el uso de combustible, porque usamos solamente de la energía que tenemos en Paraguay, solamente 17 es hidroeléctrica, 17%, 18%. 40% combustible y otro tanto en leña o biomasa, como se quiera llamar. Y fíjate vos qué significa para el transporte público o para los vehículos en general que nos convirtamos todos utilicemos la energía de Itaipú, y ese 40%, qué sé yo, se va a reducir a un 5%, con lo cual
no solamente nosotros estamos contribuyendo en el país a tener un ambiente más limpio, sino que nos estamos ahorrando muchísimo en compra de combustibles, ¿no? En lo que significa importación de combustibles, ¿verdad? ¿Cuánto se importa de combustible? Pues, yo no tengo el número exacto, ¿verdad? Pero de la matriz energética es casi el 40% del uso de combustible, ¿verdad? Y por Nosotros qué? somos importadores netos de combustible, Claro, porque no porque, tenemos, bueno, no tenemos claro, acá. algunos dicen que tenemos, pero que no se explota, ¿verdad? En el Chaco. Mm. Pero de todas maneras, si nosotros pensamos, si nosotros pensamos en un mundo más sostenible y tenemos energía, energía limpia, el Paraguay tiene una posición privilegiada que no tiene ningún país, casi ningún país en el mundo, te diría, Y porque además somos apenas, puede porque que, somos apenas 7 millones de habitantes, ¿verdad? 7 millones de habitantes con lo que significa eso en consumo en consumo de combustible, ¿verdad? y si seguimos pensando Eh, en un socio estratégico como China que también fabrica, no solamente decíamos trenes eléctricos, buses, estamos hablando también de paneles solares, por ejemplo, digamos, o sea, Paraguay puede seguir incrementando, teniendo más energía en el Chaco sin deforestar o en la región oriental, utilizando también paneles solares y haciendo algún tipo de sociedad con China al respecto. sí, todo eso es posible, todo eso es posible si ellos tienen la tecnología, ¿verdad? Claro, sí. ¿Y por qué no tenemos relaciones con China? Yo creo que es en parte por una tradición política que está sostenido por un partido que está hace muchísimos años en el gobierno y que tiene un poco esa mentalidad, esa ideología de que nosotros tenemos una relación muy especial con Taiwán, pero es una relación que nace en la Guerra Fría, ¿verdad? Éramos todos anticomunistas, entonces había dos bloques, la Unión Soviética y Estados Unidos, pero la Guerra Fría terminó hace tiempo, ¿verdad? Y acá hay una cuestión paradójica, porque fíjate que estos países como Taiwán y Corea, por ejemplo, y Singapur, se desarrollaron con regímenes autoritarios, ¿verdad? En Taiwán, Chiang Kai-shek, en Corea, no sé, este dictador Park, que estuvo no sé por cuánto tiempo, y en Singapur también. Y en Taiwán, digamos, durante todo ese tiempo, políticamente hablando, durante todo ese tiempo de la Guerra Fría en que se iba desarrollando Taiwán y había una dictadura como la de Chiang Kai-shek, el partido que está actualmente en el gobierno de Taiwán es un poco el equivalente a lo que fue la oposición paraguaya a la dictadura de Stroessner, ¿verdad? Fueron encarcelados, tienen casi que una historia muy similar, el Partido Liberal Democrático creo que se llama, ¿verdad? Y que hubo inclusive una relación en un momento determinado importante cuando ya se estaban, no sé si en las postrimerías de la dictadura, cuando ya de la INO, cuando la INO estaba fuera del PLRA, con la gente del Partido Liberal Democrático de Taiwán, ¿verdad? Y que finalmente también termina la dictadura en Taiwán. Y ellos pueden acceder, esto no es la primera vez que están en el gobierno, ya estuvieron a principios de este siglo también en el gobierno. Entonces, digo nomás que resulta muy paradójico, políticamente hablando, ¿verdad? Porque desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista de lo que significó la lucha de este partido en Taiwán en contra de una dictadura, y que, sin embargo, eso no, por supuesto que no fue considerado por los diferentes gobiernos que tuvimos en Paraguay para seguir manteniendo relaciones con Taiwán, ¿no? No sé si me explico o, Sí, perfectamente, de- perfectamente. este, Te quiero eh, preguntar sobre economía, no y sobre números, a ver si no digo que tengas todo en la cabeza, pero un porcentaje tal vez. eh, el mercado Paraguay, digamos, en relación de mercado y de lo que importa y exporta. Taiwán, Estados Unidos y China, digamos. ¿Cómo es la diferencia? como mercado de exportación, decís. Sí, Sí, mira, a Estados Unidos estamos exportando, o sea, del total de lo que exportamos, del 3 al 5% va a Estados Unidos. sí, A Taiwán va también más o menos así.
del 3 al 5% hoy, a partir de que nos abrieron su mercado de forma preferencial. Quizás 5% ya sea mucho, quizás estoy exagerando, ¿verdad? Ahora, el potencial de China, China se puede convertir en lo que hoy es, en lo que en un momento determinado, hoy ya no, fue Rusia para nuestra carne, ¿verdad? Eh, o lo que es Brasil, en parte lo que es Brasil, o Brasil, porque después de China, o sea, digamos, Brasil es uno de los principales socios comerciales que tiene el Paraguay, tanto en términos de exportación como importación, pero estamos hablando de exportación. Entonces, puede llegar a tener las dimensiones de mercado de destino que hoy tiene Brasil o que hoy tiene Argentina para el Paraguay, que son los principales mercados de exportación. El Mercosur es el principal mercado de exportación hoy del Paraguay. Eh, y yo creo que puede tener las dimensiones de cualquier país del Mercosur, siempre y cuando también nosotros aumentemos la oferta exportable, ¿no? Claro. Ahora Estados Unidos Estados Unidos estamos en el tránsito hacia la apertura para la exportación de carne a los Estados Unidos, lo cual va a significar que probablemente ahí también aumenten las exportaciones, pero no creo que aumenten mucho, ¿verdad? Eh, Históricamente con los Estados Unidos nosotros hemos tenido eh, muy poco del market share de exportación, ¿verdad? Entre 3 y 5%. Llegó un momento determinado incluso que Turquía llegó a ser más importante que los Estados Unidos en términos de mercado de exportación para el Paraguay. Finalmente, Fernando, agradeciendo tu tiempo, según tu criterio económico, político, de la investigación, de la academia, Paraguay a esta altura del campeonato, digamos, ¿debería tener relaciones diplomáticas con China? Yo creo que sí, que es conveniente en muchos sentidos. Yo creo que ya no tenemos que mirar la cuestión como algo estrictamente político, digamos, esa visión político-ideológica que siempre prevaleció, digamos, en nuestros gobiernos para mantener relaciones con Taiwán. No lo podemos seguir sosteniendo. Yo creo que acá hay, por un lado, hay conveniencias económicas y comerciales, pero por otro lado, desde el punto de vista de la política internacional, eh, cómo va a ser posible que un país que en Sudamérica no tenga relaciones con China? Es como decir que tampoco tenemos relaciones con Estados Unidos o con la Unión Europea. No me parece conducente que nosotros sigamos estando aislados estamos aislados no solamente de una potencia, sino que de la mayor parte, o sea, hoy la mayor parte del comercio mundial, muy buena parte del comercio mundial pasa a través de la China. Nosotros no podemos estar ausentes de eso, ¿no? Fernando, gracias por tu tiempo. Fuerte abrazo. Igualmente, Muchas chao, Leo. gracias.